Se cayó, se levantó, dudó de sí mismo, soltó lo que ya no era, confió en su proceso y logró el éxito. Esto y mucho más vivió nuestro invitado de hoy. Bienvenidos a Kilómetros de Liderazgo, un espacio creado para los hombres, donde se quitan la armadura y van a hablar desde el alma. Hoy un invitado súper especial, Juan Ricardo Lozano. Gracias, Lili. Humorista, abogado, ¿qué más títulos tienes? No, sí, imagínate, soy licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital, especialista en Derecho Deportivo del Externado, estudié Locución Deportiva y Comercial en la Academia Arco, sastrería, modistería, pantalonería, obra de pecho, manual industrial en la Academia Marta Inés. Son un montón de títulos, pues. Bueno, pues bienvenido a este espacio donde vamos a hablar con el hombre, con ese ser humano, con eso que hay detrás de ese personaje exitoso que eres tú, reconocido a nivel país, internacional. Todo el mundo te reconoce como el cuentahuesos. Como el cuentahuesos, sí. Pues primero de todo agradeciéndote a todos, tu equipo de trabajo. Y claro, ahí estamos en unas, esto es como el dinero, la fama es como el de uno no sabe hasta dónde va a llegar, cada día es más inconforme, uno quiere que lo sigan conociendo, seguir haciendo cosas, y Dios nos va dando ahí lo que Él considere que se debe dar en la fama o en el reconocimiento. Pero yo creo que es más que fama, sí es como un reconocimiento, ¿no? Sí. Porque pues obviamente que nos falta hacer algo más grande para tomar eso ese logo de fama. Creo que nos falta un poquito. Falta un poquito. Bueno, pero yo quiero que empieces a contarnos quién eras tú antes de llegar a tener este, digamos, este reconocimiento, que la gente te conozca como te conoce hoy. ¿Quién era Juan Ricardo? Bueno, pues nosotros nos quedamos en una familia muy humilde, de 6 hermanos, 5 hombres y una mujer, y mi madre y mi padre. Nos criamos en un barrio muy popular en Bogotá. Obviamente la escasez, las cosas que faltaban. Yo no entiendo, en esa época los papás no programaban nada, ¿no? ¿No había Ellos, televisor, no como había, decimos? no, había televisor, pero el problema era que no programaran las vainas, entonces tenían hijos por todo lado, y el problema era que el presupuesto no alcanzaba para todos. Entonces era una vaina impresionante en donde éramos muchos realmente, vivíamos un poco incómodos, pero había 3 elementos que me parecen fantásticos de mi madre, a pesar de no ser una mujer muy culta, pero creo que hizo 3 cosas que me parecen importantes. Primero que todo, ella siempre luchó porque hubiera una vivienda, que era nuestra. O sea, casa, un hilito, pero era nuestra. Propia. Propia. Segundo, un tema de la alimentación, de que yo me recuerde, nunca me acosté sin comer, pues, o ninguno de mis hermanos. Y tercero, la educación. Mi mamá era fanática a que todos nos educaran en buenos colegios. De hecho, me crié en un colegio, nos quedamos en un colegio, en una escuela primero en Los Ángeles, una escuela pequeña ahí en el barrio, y en este sector que se llama el barrio San Bernardo. De ahí salí al colegio y nos fuimos a un colegio que se llama Juan del Rizo, de Salesianos. Entonces era uno de los colegios más importantes incluso de Bogotá en el momento. Entonces, mi mamá siempre gestionaba, hacía todo lo que fuera para que sus hijos estuvieran estudiando. Entonces, creo que esos 3 pilares son la formación de lo que hoy en día podemos ser. ¿Y qué te llevó a ser líder? Bueno, pues yo soy creo que un antilíder, porque de todas maneras hemos iniciado varias cosas y nos hemos quedado a la mitad del camino. Creo que en el único liderazgo que hemos podido hacer continuidad y mantenernos en este campo del humor, obviamente, es la comedia. Entonces, creo que es como el único liderazgo que he tenido, pero me he metido en unas batallas bastante fuertes. He tenido restaurantes, hemos tenido camiones, hemos tenido negocios, y alguna vez me invitaban a un congreso en la Universidad Autónoma porque salí en una revista que yo era uno de los, así como tú me consideras, que te agradezco, como uno de los empresarios más importantes del país. Yo no sé quién aquí se le metió ese cuento. Me invitaron a una conferencia, incluso con marcas como Toto, fueron los de Servientrega, y yo estaba ahí al lado de ellos y dije, no, pues la verdad yo
Me paré en un diccionario, en un Sí, directorio, en esa sí, época el había un directorio directorio telefónico. telefónico y yo dije, hoy en día estoy encima de muchas empresas y saqué el directorio. Pero he iniciado muchas cosas y siempre se quedan en mitad de camino, pero siempre lo hacía era como porque para mis hermanos. Entonces les organizaba como negocios a ellos para que arrancaran, pero nos íbamos quedando en el camino, nos fuimos, a pesar de las ganas que había, como que yo montaba negocios que ellos no conocían, entonces nos fregamos en la mitad del camino. Y después montamos un tema que siempre nos fue bien, fue en el área de la comedia, como te decía, por ejemplo, obras de teatro, incluso cuando nos llamaron a hacer las películas, lo hacíamos bien. Y digamos que ese es como de pronto se llama liderazgo, fue como en ese campus nomás, en el tema del humor. Ahí es Como, donde te sientes más sí, líder. claro. Ok. En los otros campos, en segundo, pues obviamente el tema del derecho me encanta. Y los otros negocios que se ven dando, pues se los dejaba a otras personas para que los administraran y nos toteábamos no aguantaba el ritmo del tema y nos fuimos quedando. Pero digamos que en el tema del liderazgo del humor, pues como que nos metimos en el cuento, nos encanta, lo hacemos, nos transformamos, nos educamos para eso, participamos a todo riesgo de lo que venga para estar en el humor y por supuesto que eso es lo que nos ha mantenido, digamos. Y por lo que eres reconocido, ¿no? Y por lo Porque de pronto que, muchas personas no sabían o no saben que eres abogado. total, digamos que es el fuerte, digamos así, la comedia El fuerte de la es comedia. algo Y el humor. maravilloso, el humor. Y ese tema de ser líder en el tema de la comedia y el humor, ¿tú crees que ha sido o llegaste a ser ahí líder por elección o llegaste ahí por consecuencia? Yo creo que las dos cosas, yo creo que las dos cosas, como cuando preguntan que si un gay se hace o nace. Yo creo que las dos cosas, nace y se va formando, así es el humorista. El humorista nace con talento y en el proceso se va haciendo, Se va como se va puliendo, como desarrollando. puliendo, sí. Entonces, sí, yo creo que nos fuimos formando, había una vena humorística, descubrí que tenía una vena de humor y una vena varicosa. Uno va como Tenía las con dos, las sí. dos, sí, va uno como consolidando las cosas. Me he sentido bien en este tema de liderazgo porque digamos que hay un respeto, ¿no? Las nuevas generaciones sienten un respeto por mí Una y eso, admiración una también. admiración y eso pues lo vimos por ejemplo en la Casa de los Famosos, la nueva generación de muchachos que incluso no son comediantes, sino están en otras tendencias y siempre había un respeto y eso marca, uno se siente muy bien de que haya, aunque hemos encontrado choques por otros lados también un poco, digamos, de desagradecimiento por lo que hemos hecho con ciertas personas que después te contaré. Juan Ricardo, para ti, ¿qué significa ser líder hoy, en este momento de tu vida? ¿Qué significa? Bueno, yo creo que el tema del liderazgo lo tenía antes como una concepción donde ser líder era proyectarnos hacia los demás y que un grupo o todo un conglomerado nos siguiera. Yo creo que esa mentalidad ha cambiado un poco. Ya el liderazgo es un tema más de trascendencia histórica. No soy líder como conocemos antes, y líder como en el término político que hablo a un conglomerado y me siguen. Y Uh -huh. yo creo que eso se perdió un poco. En ese sentido no soy tan líder. Yo soy más líder, digamos, por el tema histórico de lo que he recorrido, más por ese lado. Entonces, Okay. pues considero que eso es lo que me ha mantenido, esa historia, ese liderazgo y ese concepto nuevo de que el liderazgo ya no es hacia los demás, sino hacia uno mismo. Entonces, yo soy líder soy líder para mí, no para los demás. Y en ese recorrido que has llevado de toda tu vida, liderándote a ti mismo, de pronto liderando a otros, ¿cuál ha sido el kilómetro más duro o más difícil que te ha tocado caminar? Mm, Yo creo que lo que te iba a decir ahorita, como líder he sentido un poco de desagradecimiento, por eso el concepto de liderazgo colectivo ha cambiado.
Sí. Cuando yo tenía, digamos, una especie de poder en el programa, lo puse a funcionar bien. Yo en el programa de Estamos Felices era, además de ser líder, tenía un poder y ese poder lo apliqué, creo que lo apliqué de una manera sana y te voy a decir en dos aspectos. Primero, en algo histórico. Alfonso Lizarazo, nuestro jefe, que es el líder colectivo, fue secuestrado y entonces cuando en ese momento el canal quería seguir grabando, entonces yo me paré en la raya y dije que no, pues cómo vamos a seguir grabando con nuestro director secuestrado, o sea, eso no tiene sentido, pues. Entonces yo en esa época paré la grabación y lo logré parar, logré ser como un líder ahí. Por un lado porque pues les hice tener conciencia de que no, que eso es inhumano, pues trabajar por encima de alguien que está secuestrado, pues me parece el colmo. Logré crear conciencia y segundo porque casi la mayoría de personajes que escribían los guionistas eran míos. Entonces, si yo no iba a trabajar más, pues no tenían sobre qué escribir. Tenían que reiniciar otra vez el formato y era difícil. Entonces, creo que ahí tomé un poder, frenamos el programa, tomé la bandera, fuimos hasta, en esa época era Samper, fuimos hasta el Capitolio, ya después vino una fuerza grande, entregaron otra vez a Alfonso, volvimos al Capitolio, lo recibimos allí, pero creo que ahí era una fuerza histórica, una fuerza de poder bastante buena que logré. Después el programa era con los antiguos compañeros, como el Mucho Sánchez, Oscar Meléndez, Flaco Agudelo, Colavisa, digamos que eran personas que no entendían que había que abrir la mentalidad y dejar espacios para otros. Entonces ellos eran muy cerrados. Entonces cuando yo llegué a tener el poder, yo abrí esa puerta y dejé entrar a todo el que quisiera. Entonces yo me metí a la Universidad Distrital, buscaba talentos, iba a los pueblos y yo al que veía con talento Lo lo apoyabas. llamaba. Ajá. De hecho, los skates era lo único que me daban porque, pues obviamente laboralmente no podía yo meter en un skate a gente que no estuviera dentro del canal, Sí. pero yo lo hacía, yo metía gente a trabajar en mis skates que no eran del canal. Entonces la gente decía, no, pilas, porque eso no se puede hacer, pero pues ahí le vamos a hacer una excepción, pero vamos a ver. Pero laboralmente no se podía, entonces yo, sin embargo, metía, por ejemplo, el más conocido, digamos, de ellos, Manguito, que fue un senador después, entonces sí. Él iba por ahí, méteme en los skates, Peter Albeiro, por ejemplo, yo lo metía en los skates, metía a muchos compañeros a hacer skates que, arriesgándome a lo que me estaban diciendo, que cualquier cosa laboral yo la asumía y logramos meter mucha gente. Eso digamos como en el espacio mío, pero digamos en la dinámica del programa yo apoyaba también mucha gente, entonces dentro de esas apoyaba, organicé un grupo de teatro y en ese grupo de teatro fui sacando semillas para, saqué unos 10, 12 compañeros, dentro de eso está mi esposa Carolina Alfonso, Hassan, un libretista que ha sido famoso en Caracol, también metimos a Unice, a otros 3, 4 compañeros que ellos me siguieron en ese momento y los apoyé, fueron reconocidos, pero entonces ahí es donde viene el tema de ese estilo de liderazgo. Yo después me sentí muy, no digamos no traicionado, sino que no resulté peleando con los que yo ayudaba. Entonces, si esto es el colmo, pues o sea, no tiene, si está la dinámica de ayudar y terminar uno mal con ellos, pues no tiene sentido. Entonces, ahí digamos que fue como lo más duro es eso, como lo más duro es sentir como una especie ¿De no correspondencia? De no agradecimiento y sobre todo de que, porque bueno, la gente puede no agradecer, listo, porque además uno hace las cosas no para que pero no para que uno se vuelva enemigo de ellos. Entonces, las 10, 12 personas que yo ayudé se volvieron enemigos, listo, no agradezcan, está bien. Pero no se vaya como no para sea otro mi extremo. enemigo porque y a lo largo de todo este periodo después ellos eran como decir si este man pudo yo a ser superior a él y voy a ser más grande que él, como una vaina así, uno veía un tema de competencia, como una competencia desleal ahí que nunca me pareció bien. De hecho
a lo largo de esta historia, después de que confronté con muchos de ellos sin razón y yo me los he encontrado otra vez y he dicho, bueno, aquí estoy, y a veces ni le dan la cara a uno, porque a veces hemos tenido que compartir tarimas o algo y dices así, hola maestro, o sea, un ridículo. Que uno no logra entender Sí, esos sí, comportamientos. venga, papi, echa la cara, fresco, oye, No pasa ¿qué nada. pasa? De hecho, con Hassan, con Lucumí, con muchos en el pleno escenario, le digo, fresco, hermano, de mi parte, mi paz y tranquilo, deje de sufrir, hermano. Pero Sí. usted me ha hecho la guerra y lo veo necesario, o sea, yo, yo Para me, todos yo hay, me siento feliz de que usted sea claro. reconocido, de que usted gane, de que mi apoyo haya sido para Y no, y que usted. todos tienen un estilo diferente. Entonces, Sí, como que entonces para la todo hay gente en el yo no sé universo. qué cargo yo, es una vaina rara y la gente en vez de agradecerme me odia. Creo que es No, una yo creo que vaina. también te quieren, pero bueno. Juan Ricardo, uno te ve, y siempre estás sonriente, siempre te sale el chiste así muy innato, uno te ve muy seguro. Entonces uno se pregunta, oye, ¿cuáles son esos miedos que tendrá Juan Ricardo o que lo acompañan? Bueno, yo considero, yo hago parte de la reserva del ejército por un aspecto psicológico tal vez. Yo pienso que estoy en guerra en toda hora. Yo no sé, yo tengo maleta de temblor, tengo maleta de salida, maleta de montaña, y yo tengo todo eso listo Por si como cualquier cosa, cualquier cosa, hasta ¿no? el pito y Todo, yo tengo maleta de guerra, o sea, sí. entonces al ser reservista me encanta eso porque yo vivo como si en algún momento vamos a tener que salir corriendo todos y tenemos que ir con los elementos necesarios. Digamos que ese es como el temor más grande, pero de todas maneras me hace ser preventivo. Entonces yo, de hecho, por ejemplo, cuando yo viajo, ya hoy en día tengo nietos, y entonces hoy en día, un tapabocas, y yo, un tapabocas. O sea, eres de los que tiene No, yo todo soy en la la mano. tía, yo soy la tía del paseo, la aguja, aquí está la El aguja, botón, el botón, el lo que tiene, alcohol, no todo. alcohol, que yo tengo todo, o sea, yo Ok, cargo maletines de guerra. ok. Entonces yo, digamos que es como un temor ahí extraño, no sé por qué, pero es bueno y es malo, ¿no? Porque Porque después, resuelvo. sí, también es preventivo, Y ¿no? Entonces eso no está resuelvo. mal. Entonces, que falta el coso de la cicla que está, yo tengo el coso que despincha la cicla. O sea, yo cargo todo. Yo me voy para un paseo y yo llevo dos maletas de guerra. Entonces, no sé qué Ok. sea eso, no sé si ese tema, pues obviamente, que tembló en casa también. Mi hijo me preguntaba por el maletín, ¿dónde Entonces está? está el maletín. Juan Ricardo, y así como tú dices, tengo ese miedo de que algo pase, entonces tengo mi maletín de guerra. ¿Cuándo te muestras vulnerable? O sea, ¿cuándo es ese Juan Ricardo que tiene esa tristeza o que dice, oiga, tengo que sacar Pues este... realmente a mí me parecía algo muy simpático en la misma universidad, porque yo iba a hablar de esa de la malparidez cósmica que decía, Sí, y yo nunca entendía eso, que tengo malparidez raro, y yo he sido un tipo muy de buenas en eso. Dios me ha bendecido, tal vez por el trabajo, la dinámica, lo mío, muy escasamente. Hemos entrado en momentos de tristeza, obviamente, y la más grande fue cuando mi padre partió. Y de ahí para acá yo he sentido que me he doblegado en muchas cosas como sentimentales, como emocionales, en cuanto a ver cosas que se tengan que separar. Cosas de separación me parece como duro. Entonces, por eso casi no me gusta ver películas así de que se separan. Por ejemplo, últimamente se murió el gato de mi hija y eso me dio duro. Cosas como que tengan que ver con esa como relación de que romper, de romper. Ok. ya sea para mí o para otros, me parece que eso me molesta. Bueno, si tuvieras que reconocer una herida personal que te haya dejado un dolor muy fuerte, ¿cuál sería? Yo creo que la de mi padre, ¿no? Mi papá era un cómplice, era un alcahueta, era un amigo, un gran compañero. No, mi padre era todo y su partida fue, no, eso fue una cicatriz que no se recupera y nunca se recuperará. Porque lo vemos en todos lados. Yo lo veo hasta en el perro, oye. El perro mío se parece a mi papá. Yo, ¿será que mi papá Se se carnó. encarnó en el perro? Su mirada, sus abrazos, sus cosas. O sea, esto es una vaina que es insuperable. Creo que es como una herida muy fuerte eso. Del resto no, creo que Has manejado. estoy bien. De hecho, estuvimos
en Emaús, hago parte en algún momento hice parte de Emaús, y cuando se rendían los testimonios, Sí. yo decía, pero ¿yo qué digo? Yo, Que me da pena. no, yo estoy muy bien, ¿yo qué hago acá? Porque los testimonios de las personas eran fuertes, Sí, fuertes, fuertes. testimonios, y yo dije, no, pues la verdad, no me tocó decir esto así, y yo salí cuando me tocó el turno, dije, que yo vivía en un barrio muy pobre, y entonces pues éramos medio gamines, y Sí. entonces andábamos con nuestras pistolas hechizas, pistolas hechas en casa, con balas y todo. Sí. Y que yo una vez llegué como a las 11 de la noche a teatro, iba subiendo, y iba subiendo como en la Caracas, con Tercera, que eso es a esa hora oscuro y ese barrio peligroso. Y entonces, no, más peligroso que un bostezo, una orgía, una cosa así, una vaina peligrosa el barrio. Entonces, desde que yo iba subiendo, venían como 5 tipos. Entonces, se me vinieron y yo saqué mi arma hechiza y maté. Y entonces, Mateo 2 3 dice, no tengáis miedo, avante. Avante. Entonces, se iban poniendo bravos los Claro, claro, claro. pues, como así. Pero, y Juan Ricardo, cuando uno te escucha y tú siempre tienes como el humor y como que te sale el chiste, ¿cuándo has sentido que ya no puedes más? Que tú dices, no, ya de verdad me entrego. Digamos que en el humor no, en las otras cosas sí. Digamos en los otros emprendimientos, en otros trabajos sí. Ya decimos, no, no vamos, pero de una manera muy lógica, ¿no? No, no vamos a seguir acá es hundirnos. O sea, lo haces más desde la lógica. Sí, claro, una lógica, no, pues no vamos a poder seguir, tenemos problemas con esto, pues, ¿cómo vamos a seguir con esta vaina? Es Te apoyas imposible. en alguien, No, buscas. tomamos decisiones y ya, digamos, vamos a quitar este tema de los camiones no dan, los camiones no sirven, ningún hermano se empoderó de esto, no sabemos, nos roban, nos quitan, el mismo chofer se roba las llantas, entonces se roban los pedidos, entonces, ¿qué? Cancelemos esto. Eso desde el punto de vista como emprendimiento, en lo que tiene que ver con la emoción, trato de luchar por las amistades, lucho por las amistades, creo que eso podría ser un problema, porque yo me entrego muy bien como amigo, o sea, yo me hago matar por un amigo y lo he demostrado, lo he demostrado. Cuando el primer caso de Alfonso Lizarazo, pues por ejemplo me arriesgué. También cuando ha pasado casos con compañeros, me he arriesgado hasta el máximo a decir, no, vamos a, pero hay momentos en que uno dice, no, pues no va más esta emoción con determinada persona porque realmente no se justifica más. Entonces uno entrega eso y chao. Entonces ahí queda, digamos, Ahí ese. queda. ¿Y en qué momento tú sientes o has tenido que decir, oiga, necesito estar en silencio? Mira que yo amo mucho el silencio. O el silencio para mí es importante. Yo no puedo estudiar, por ejemplo, con música. Desde niño no podía estudiar. Entonces yo me considero que amo el silencio, amo la paz espiritual desde siempre. Creo que tengo alguna tendencia japonesa o algo porque creo que me concentro mucho en la respiración. De hecho, tengo el minuto lógico, que es cuando los números caen. Cae el 1, 1, 2, 2, 22, 3, 33, 4, 4, el 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Cuando caen, uno ve el reloj o Sí, ve que sí. eso da, paro mi actividad y respiro y hago una actividad. Y entonces el lema es respirar, orar, y entonces concluyo así. Oración más respiración igual sanación. ¿Ah, Un sí? minuto de Pues lo voy agradecimiento. a seguir porque a mí a veces me sale el 1-1, el 2-2. No, no lo veas, pues sobre todo en el Sí, reloj digital, ¿no? sí. 2:22, Y yo cuando le uno ve, pongo. o si uno ve la placa o algo Sí, también, o no, no no, 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 funciona, no, tiene que sí ser el lo tengo reloj. con el tiempo. Ah, con el tiempo. Entonces uno siempre va, por lo general, es como una advertencia. Yo le pongo eso en Dios, ¿no? Es como tu 3:33, creencia, sí. agradezca de que está un minuto más vivo, hay que parar. A la actividad es un minuto dedicarte a ti un minuto. Entonces, Señor, gracias por este otro minuto más de vida que me estás dando. Una respiración chévere, encontrarme a uno mismo, agradecer de que otro minuto más y eso creo que es sanación.
Eso viene mucho de los orientales, ¿no? Aprender a respirar. Sí, Nosotros no respiramos como debe ser. Lo hago y lo he enseñado y me parece que la gente aprende ese minuto de alerta, ese minuto de Dios, ese minuto de encontrarse un segundo del voleo y el reloj le está diciendo, pare un segundo y le muestra los 3 números seguidos y eso es encantador. Eso es Oiga, encantador porque pues me lo voy a copiar porque pues es suena que es poderoso para todos, ¿sí? eso es como una especie de musulmán, ¿no? Sí, Los sí, como un musulmanes, mantra, pues, un digámoslo mantra, así. los musulmanes son las 12 del día o algo, creo que Sí, son tienen, las 12. ellos paran y se Paran, acuestan, sí. hacen su oración, tiran su tapete al piso y hacen su oración. Juan Ricardo, ahorita nos decías que pues tú has sido más líder, pues has tenido varios emprendimientos y has sido líder en varias cosas, pero donde más has trabajado el tema de liderazgo es en el tema del humor, de la comedia. Ahí tú sientes que has perdido algo valioso para ti por estar liderando este tema del humor o de la comedia. Pues al principio sí, mira que de hecho la primera esposa que yo perdí, la perdí porque me concentré mucho. Yo era realmente un re líder. Yo hacía 3 shows en el día, yo no trabajaba, yo no descansaba. Mi esposa o mi ex me lleva, y aún todavía mi segunda esposa me lleva a las maletas y cambiamos maletas en el aeropuerto. Era una cosa desorbitante, era una vaina. La gente me pedía y yo iba a hacer los shows. Es más, yo me montaba en avionetas, me iba colgando de un ala si no había, y ya llegaba a Arauca, a San José del Guaviare, al Baupés, y me llamaban mucho los eventos, era demasiado. Y yo trabajaba, y esto no lo estoy mintiendo, los compañeros míos saben que yo era demasiado, o sea, muy apetecido, entregado, o me estaba yendo apasionado, pero muy requerido también. Alerta, O sea, se sumaba todo. Yo hacía 3, 4 shows en el día. Yo no descansaba. Yo, por ejemplo, a veces cogía el carro y me iba a otro evento en Villavicencio y uno a veces hasta peligrando la vida de uno a cumplir citas, a cumplir cosas con esto del humor. De hecho, alguna vez se me invitaron un 31 de diciembre a un evento para en Cali con unas personas y yo duré todo el show allá. Ahí conocí muchos personajes artistas, yo de Arroyo, Diomedes Díaz, todo eso. Y yo ese 31 de diciembre hice el show, me gané un dinero demasiado grande, pero el 1 de enero yo no era el mismo. O sea, era una vaina, yo regresando a casa me sentía como si hubiera matado a 1000 personas, pues. Una Con soledad, plata, pero vacío. Vacío, y me daba vergüenza ver a mis hijos, a mis hijas en ese momento a llegar a casa porque las dejé, un 31, entonces yo ahí sí dije, nunca más vuelvo a traer un 31 ni un 24. O sea, nunca más, y lo cumplí, nunca más volví a... Y todo ese trajín hacía que yo fuera perdiendo espacio con alguien que quería, obviamente. Yo soy como Carlos Vive, no, mejor como Juanes, perdón. Yo no dejo yo no riego mi sangre por ahí. De hecho, pues tener 2 hijas con esa persona y perderla, pues es muy doloroso. Ella me sacó y pues ya, bueno, ya reinicié segunda vida con mi segunda esposa. Pero yo dije, no vuelvo a cometer esa clase de errores de poner primero el trabajo que entonces ya regulado. De hecho, ahora mi esposa me acompaña a los eventos. Ella se volvió mi productora, vamos juntos al show, nos divertimos. Y la vida cambió un poquito, le bajamos al tono. De hecho, tenemos un problema que tuvimos hace poco, por ya pensar mejor, ser lógico. Nos llamaron a un evento, nos daban mucho dinero, pero era un servicio falso que llaman Sí. y nos íbamos metiendo en un enredo con alguien que quería que fuéramos a algún lado y quién sabe cuál sería la pretensión. Ojalá no sea violación, sino secuestro o robo, Sí, pero sí, no. sí. Entonces ahí nos abstuvimos, hicimos todos los protocolos de seguridad. Antes yo me hubiera ido. O sea, en una época de principio, ¿dónde es toda esa plata? No, yo voy por eso. Y ahora ya No, como que tú ya... no dices, no, pues no me da, no me parece. Entonces ya le ponemos un poco de filtro y tranquilo, un poco tranquilo. ¿Y cómo te cuidas hoy? Hoy, ¿cómo te cuidas? Bueno, yo soy fanático al deporte, pero primero que todo te cuento, de niño me dio polio. Sí. Me dio polio.
sufrí mucho con el tema de esta enfermedad de niño, pero de todas maneras me fui aceptando y la familia fue aceptando que yo era así y nos fuimos dando como ejemplo de que esa enfermedad pues no iba a ser un problema, sino más bien era una cualidad. De hecho, desde el punto de vista como humorístico es una cualidad, como la gorra, como el calvo, como el feo, como bueno, tuve polio y feo, pero yo estoy corrigiendo, al menos ya lo de feo lo estoy manejando. Lo manejas. Sí. Entonces, esos temas hacen Que seas deportista. me encanta el deporte, Ujú. entonces yo soy deportista, me gusta hacer deporte. Mi esposa Carito también le fascina el deporte, mis hijos son deportistas, considero que son, y mis hermanos también. Entonces yo creo que eso me ayuda a cuidarme. Obviamente le hemos bajado mucho al tema de las harinas. Claro que hoy en día es un tema raro, uno oye muchas cosas ya en videos, por ejemplo, digamos, no he oído mal digamos, de algún alimento como el arroz, por ejemplo. Nosotros comemos arroz, pero ahora, no, que el arroz es malo, entonces uno lo deja, ¿no? Y otro sabe otro video, el arroz es bueno, entonces uno lo trae. Entonces vive uno en esa... Vive uno luchando, como una porque vaina ahí así pasa con el arroz, con la fake papa. news, que al fin es bueno o es malo. Entonces, bueno, entonces, por ejemplo, yo todos los días, en nombre de Dios, que yo pueda hacerlo, siempre el limón y los ajos. Ah, Y me el sientes ajo, sí. aliento. Sí, no. Uy, sí, ya. Sí, sí. Ya lo sé. De razón que me mirabas mal. Sí, el ajo dicen el que es ajo, muy pero saludable. es vital, o sea, no me pueden faltar. Y es una manotada de ajos, o sea, O es sea, no una es vaina. uno No, solito. hombre, eso no sirve. Pues yo lo que he entendido es que es uno en ayunas No, y no, ya. no, eso es una manotadita de ajos y el limón. Limón en todo momento, limón con tinto, Dicen que cuando uno ya llega a cierta edad, si empieza con el bicarbonato, el limón Sí, y el ajo, ya estamos. ya estamos de jóvenes. No, es que incluso en el bar antes a mí me preguntaban lo mismo de siempre y ahora en la farmacia igual. Que si ¿Sí? lo mismo de siempre, Sí. sí, de neta, lo mismo de siempre. Yo estoy en la farmacia, Sí, ya ya nos están. Juan Ricardo, y hoy hay mucha gente que pues obviamente está empezando a emprender, a liderar y a seguir pues obviamente una carrera de humorista o de comediante como tú. ¿Tú qué le dirías a esos jóvenes que están emprendiendo? Bueno, yo pienso que la carrera de humorista es bastante. No va a ser tan fácil, digamos, porque hoy en día la tendencia de los youtuberos va a estar opacándolas y se requiere que el humorista, primero que todo, se prepare, porque la guerra no va a ser fácil. Y lo he tenido como experiencia a veces llevan 13 youtuberos a un show de humor y lo llevan a uno y uno, pues, ¿este man qué hace? Pero pues el hombre tiene más contenidos, tiene más seguidores y eso es lo que está valiendo hoy en día. Entonces el humorista pues puede ser muy bueno y todo, pero a veces se queda si no tiene ese contenido o esos seguidores. Entonces es un problema que el humorista tiene que aprender. Entonces, primero que todo, pues obviamente tener su talento, reforzarlo, aprender. Segundo, estar manteniéndose en redes. Eso tiene que ser así, porque si no Se saca el sistema. nos sacan del modernismo, de la tendencia. Y tercero, como último, agradecer. Agradecer cada detalle, cada cosa, cada apoyo, El agradecimiento creo que es un arma fuerte. Y le anexo a eso como último la humildad, ¿no? Hay que ser humilde, no hay que estar creyéndose más que los demás, sino sencillamente lo que Dios le va dando a uno con humildad ir escalando. Súper importante eso del agradecimiento y de la humildad, porque a veces cuando uno siente que tiene algún tipo de poder, como que se pierde un poquito, ¿no? Que se le va yendo, Se sí. le va yendo. Juan Ricardo, un error que hoy tú agradezcas, que tú digas, oiga, gracias a eso, menos mal me pasó, Un error. que hoy agradezcas. Uy, no, ahí sí me corchaste. Un error que yo. No. Pues la verdad creo que he sido muy activo pero un error así que, bueno, muchas veces me discutía con los jefes
Sí. Y hoy en día, por ejemplo, agradezco la tranquilidad en esa discusión. Digamos, alguien me decía, no, pero es que usted tiene toda la razón. O sea, dije, sí, pero tranquilos. Entonces, digamos que si lo ves así, el error fue no haber sobrevalorado mi razón y haberme impuesto porque después hubiera tenido más problemas con determinados jefes. Entonces yo creo que eso me ayuda hoy en día, si me hubiera pasado hace muchos años algún choque con algún jefe, yo hubiera reventado de otra manera. Pero hoy en día me encanta como soluciono. De hecho, después me van a pedir disculpas, a ofrecer más bien disculpas, y me dicen, bien, fue un error mío. Y, sí, claro, jefe, cometiste un error y tal. Pero como que es eso, ¿no? De pronto saber manejar ciertas situaciones y no sobrevalorar la razón que uno tiene. Porque a veces podríamos perder. Entonces, más bien solucionar así como, yo no sé, pero siento como que a esta cierta edad uno ya tiene como cosas sabias, ¿no? Como cosas, se controla emocionalmente y eso ayuda. La experiencia, La ¿no? experiencia, yo creo que eso ayuda La muchísimo. experiencia. Sí. Bueno, alguien me decía, Lili, ¿qué quieres que te cuente? ¿Lo público, lo privado, lo secreto? Pues lo público te conocemos muchas cosas públicas, lo privado pues también conocemos cosas privadas. ¿Cuál es ese secreto que hoy va a dejar de ser secreto? Que tengas un secreto y no lo quieras compartir. Bueno, ya compartí del minuto de alerta, del minuto de Dios, Ah, el sí, minuto de... Ese es muy importante. el Creo que ese secreto, es el sí. secreto de respiración, oración, igual sanación. Un secreto. Yo creo que últimamente he aprendido a amar a mi esposa. O sea, uno en este mundo tiene como muchos modelos, ¿no? Muchos modelos de tendencia por eso los matrimonios, digamos, hoy en día se destruyen muy rápido. Pero creo que enamorarse de la esposa es vital. Es una vaina impresionante en todo sentido, emocionalmente, sexualmente, eh, nos hemos reído, o sea, no. De hecho hicimos ahorita veníamos riendo ahorita porque hicimos una colaboración a una fundación de abuelos. Sí. Entonces mandaron el video de los abuelos de que les habían hecho un arroz con pollo. Y yo dije, no, yo, está viejo, yo qué arroz con pollo. Entonces que lleguen y me hagan sexo oral. No arroz con pollo, sino otra cosa. Y digo que el arroz con pollo me lo lleva la mamá. Bueno. Veníamos riendo con Bueno, Carlos, sí. en serio. Bueno, pero O sea, nosotros nos encanta chismosearnos juntos, sí, amarnos. imagino que también pero ella ha aprendido mucho de humor. No, la sola risa nosotros nos reímos mucho, pero demasiado, o sea, nuestros trayectos así, Todo el tiempo. todo el tiempo, nosotros nos podemos ir hasta donde sea y nos vamos riendo y llegamos, no nos damos cuenta. Entonces creo que de pronto eso lo he aprendido y dejaría como mensaje. Hay que enamorarse de esas mujeres, esas esposas, hay que enamorarlas. Yo considero que soy muy detallista, no pueden faltar las rosas, no pueden faltar las palabras bonitas. Y eso me hace sentir muy bien, ¿sabes? Estoy muy emocionado y enamorado de mi esposa. Y estás en un momento bonito también, Sí, estás más estamos tranquilo, más total. pausado y súper enamorado. Total, entonces creo que eso es un buen mensaje. Bueno, pues yo te agradezco la invitación de que hayas venido, que hayas participado. Y yo me imagino que estás acostumbrada a que siempre te digan, bueno, antes de despedirse o antes de irse, un Sí, chistecito, claro. algo de humor Sí, para que nos como- quedemos como riéndonos. Le pasaba a Álvaro Lemos, lo invitaban a alguna fiesta y decía, pero no tiene que ser show ni nada, pero traiga la guitarra por si acaso, así es. Pero ya estás acostumbrada Sí, ya, y hoy no va a ser la claro. excepción, me Pues imagino. tengo dos buenos, a ver, el Claro. primero que un tipo le dijeron, del 1 al 10, una psicóloga, ¿no? Una psicóloga analizando un man de Alcohólicos Anónimos. Ok. Decía, usted de 1 a 10, ¿qué tan cómo apetece tanto el alcohol? ¿Cuál es su inclinación hacia el alcohol? Digo, un 6. Y el otro es una marranita stripteasera, una marrana que hacía striptease. Y la marrana en su paleo en el tubo,
marranas terceras. Y llegó otra marrana nueva. La marrana le dijo, oye, ¿tú cuánto le cobras a los clientes? A los clientes. Y la marrana le dijo, depende del marrano. Juan Ricardo, muchísimas gracias. Qué rico haberte tenido en este espacio. No, mira, pasó el tiempo rapidísimo y ni nos dimos cuenta. Bueno, Qué muchas chévere. gracias. Muchas gracias a ti, Dios te bendiga. Hoy conocimos historias reales de liderazgo, caídas, aprendizajes y decisiones difíciles. Hombres que se levantaron una y otra vez, entendiendo que el éxito no es suerte, sino perseverancia, disciplina y constancia. Porque los verdaderos líderes no son los que nunca caen, son los que se levantan y desde ahí inspiran. Esto fue Kilómetros de Liderazgo.